derecha, más bien que bueno que está haciendo frente la izquierda moderada ahí en Venezuela, ¿no? Para proteger Claro, todo lo claro, que tienen, claro, tienen claro. mucho que proteger en Venezuela. Pero además también yo considero que el presidente Hugo Chávez es de la izquierda, de la ultraizquierda, Ujú. más realista, más concreta, al enfrentarse, como lo hizo el doctor Fidel Castro en una época, a los Estados Unidos. Hoy el presidente Hugo Chávez se está enfrentando al gran imperialismo. Ya no es ni siquiera el imperialismo europeo, porque está dirigido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sí, Él no ha aceptado de ninguna manera que la OCDE intervenga en Venezuela para no cambiar la estructura de una propuesta socializante en Venezuela. Ahora, el problema que nosotros tenemos aquí es que en los últimos años hemos visto cómo la ultraderecha en el país ha manipulado a través de una concertación verdadera para que el país cambie. El país no va a cambiar porque tuvimos dos etapas con la ultraderecha panista y ahora vamos a tener la super ultraderecha panista, que es la que está manejando el país. El primer elemento es las reformas estructurales, que son un cambio para el mejoramiento y la utilización de este país, que tiene recursos extraordinarios, para ofrecérselos prácticamente a los Estados Unidos, al imperialismo norteamericano, pero ahora es un escudo específicamente porque está la OCDE como elemento primordial, está el Banco Mundial y está el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las reformas estructurales, lo que hizo Calderón, en una forma de traición al país, entregar unas reformas laboral y una reforma educativa al Congreso, al Legislativo, para que este país tenga una línea de conducta. Entonces la reforma laboral en estos momentos es el beneficio, como lo estamos viendo en España, a los grandes empresarios y a la gran sí, estructura de la ultraderecha económica del que país. quieren rescatar la economía a base de pues, los fondos de los recursos mexicanos. Ahora otra cosa muy importante dentro de todo lo que nos comenta de estos nuevos métodos de educación tan funcionales y que han dado resultados en todas partes del mundo, que han hecho brigadeos y todo. ¿Qué ha hecho esta señora Elbester Gordillo ya en términos más actuales con respecto a la decrepitud del sistema educativo mexicano que Bueno, Tome su café. hablar de la señora Elbester Gordillo, pues es una mujer. Mira, yo tuve la oportunidad, y me permito decirlo de la siguiente gusta una manera. cuchara? Aquí está. Déjenlo, no Ah, se preocupe. sí. Gracias. Este, yo trabajé con Carlos Jongitud. Ajá. Trabajé como 3 meses con él cuando era dirigente de la sección novena del Sindicato Mexicano de la Educación. Él me invitó a colaborar cuando yo estaba terminando en ILSE UNESCO para presentar una serie de actividades educativas. A él le gustó mucho mis planteamientos de cómo capacitar al sistema educativo nacional. Desgraciadamente él fue llamado para trabajar al Seguro Social y después lo mandan como gobernador. Ahí se perdió esta estructura. La señora Gordillo, bueno, pues entró en el proceso de una dominación del Sindicato Nacional del Magisterio y en realidad no tengo elementos para hacer acusaciones, pero sí de lo que se ha mencionado. Está acusada de la muerte de uno de sus principales líderes como periodista, que habían creado un periódico en el sistema educativo. No tengo los fundamentos más allá, porque esto fue hace más de 20 años, lo que aconteció mucho más. Pero siempre he sido una dirigente al servicio del Estado, porque los maestros desde hace varios sexenios han pedido aumento de sueldo y sistemas de capacitación. El sindicato, voy a lo siguiente, y esta es una declaración muy seria, el Sindicato Nacional del Magisterio no tiene obligación de dar capacitación a los maestros. El sindicato solamente tiene que hacer un consenso de sus agremiados para orientarlos, para ubicarlos, para defenderlos en contra de arbitrariedades en el sistema público, en el sistema privado, en el sistema gubernamental, porque hay muchas arbitrariedades en contra de los educadores. No estoy hablando del Distrito Federal, estoy hablando de todas las instancias de la República Mexicana. Son 32 estados.
Y esos 32 estados tienen divergencias porque a mí me tocó trabajar la descentralización educativa. Esto se hizo desde el año de 1975 hasta 1985, en que esta descentralización educativa era que la Ciudad de México no fuera el grupo central del sistema educativo, que no tenían por qué venir los maestros de Tijuana, de Chiapas, claro, de Sonora, de Veracruz, a arreglar sus problemas aquí. La descentralización fue crear secretarías de educación en cada uno de los estados que resolvieran esos problemas de la zona. Pero se dedicaron a lo que fue una reforma educativa administrativa, más no una reforma administrativa pedagógica docente. No existió. Eso solamente lo hicimos en el Distrito Federal con un equipo de más de 80 maestros, en donde quien me invitó a colaborar con él fue el profesor Jesús Estrada Hernández, que él preparó toda una estructura. Yo tengo los documentos, tengo los libros que se publicaron, los congresos que se hicieron, los sistemas de capacitación que se dieron desde jefes de sector, supervisores, directores de escuela y posterior, la última etapa fueron los maestros. Ahí a regañadientes, porque no me habían autorizado que yo presentara una conferencia sobre este proceso de trabajo, y se presentó en el primer congreso de la Universidad Pedagógica, lo que mencioné hace un momento, que fue a mayor número de maestros, menor costo. Prácticamente lo que nosotros hicimos de capacitar a 80,000 educadores en toda la República Mexicana costó 20 centavos por maestro. Fíjense nada más. Sí. Y creo que me equivoqué porque creo que no son 20 centavos, son 2 centavos por los documentos que se hicieron para 80,000 maestros. Entonces, ¿cuál fue la función de la señora Elvester Gordillo? Fue el parapeto entre los educadores y el Estado para que cuando los maestros pedían aumento de sueldo, no lo tuvieran. Ese fue el gran problema. Un bloqueo. Un bloqueo, pero además, repito, el Sindicato Nacional del Magisterio no tiene por qué dar capacitación. Sí tiene que orientar a sus educadores, pero la obligación es del Estado. El Estado, como lo hizo el profesor Jesús Hernández, fue precisamente, nos capacitaron a un grupo de educadores, yo capacité a un grupo de educadores que fueron los que salieron, éramos alrededor de 40 educadores que iban a toda la República Mexicana. No fueron 40, fueron como 60 aproximadamente, no recuerdo ahorita el número, pero salieron a cada uno de los estados. Era un promedio de que iban cada 15 días a cada estado de la República, un promedio de 6, y daban la capacitación en 4 días, se regresaban y salían a otro lugar. Prácticamente casi 2 años estuvimos recorriendo toda la República Mexicana con el método global de análisis estructural, que era la base de lo que se llamó la letra script. Esto nos dio una gran experiencia. Repito, esto fue lo primero que se hizo por parte del Estado. La señora Gordillo evidentemente entró a los razonamientos de la política y ahí la nombraron representante del PRI. Ahora creó un partido muy especial que entró a contender para restarle votos a uno de los principales candidatos que teníamos. Y esto se ha visto en las últimas fechas. La guerra antipolítica. La guerra para que no llegue, de hecho, la izquierda al poder en México. Y la verdadera izquierda. Y la verdadera izquierda, porque han ido desmembrando la estructura. Ella ha sido una de las principales enemigas de la izquierda mexicana, en contubernio con el PRI y ahora el Partido Verde. Pero la política no nos interesa en estos momentos, sino cómo la política ha sido utilizada para destruir el sistema educativo nacional. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Elvester Gordillo en los últimos años? Hay movimientos muy fuertes en toda la República Mexicana. Tenemos Guerrero, tenemos Tabasco, tenemos Chiapas, tenemos Veracruz, tenemos el centro de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque todos están pidiendo capacitación, integración a las nuevas metodologías internacionales. A mí me tocó, si me permiten decirlo en primera persona, a mí me tocó cuando vinieron de China un grupo de chinos mandados por el doctor Mao Zedong para saber por qué en México se estaban haciendo cerca de 700 millones de libros de texto gratuito, y que eso impresionó mucho en China, porque solamente el libro rojo de China estaba estableciendo normas de la enseñanza de la filosofía de Mao Zedong.
Y entonces vinieron a investigar qué pasaba y se les enseñó la Comisión del Libro de Texto Gratuito. En esa época la Comisión del Libro de Texto Gratuito revisaba las revoluciones del mundo. Entonces quiere decir que era un libro integracionista en quinto y sexto año. A la entrada del presidente Zedillo, esto se quita porque era muy peligroso seguir enseñando las revoluciones del mundo. La revolución norteamericana, la revolución francesa, la revolución china, la revolución rusa, la revolución mexicana, la revolución cubana, la revolución nicaragüense. Entonces se cortó. Dijeron, no, esto no Esto nos conviene. es muy peligroso para el país, y ahí empezaron las nuevas reestructuras enviadas por el Banco Mundial. O sea, lo principal en una base educativa es el principio filosófico, como el libro rojo que me mencionas de los Mao Zedong. Edificar a los niños con un principio filosófico pues podría tener repercusiones mucho más benéficas en toda la sociedad de un país. Claro, el beneficio sería, al quitar la estructura histórica, filosófica de este país, es que aquí, beneficiar por ejemplo, no a los no pensantes. Ajá. Y por eso llegan los presidentes. Pero eso es lo que ellos quieren. Ajá. Bueno, el movimiento 132, en el momento que llega el candidato a la Universidad Iberoamericana, pues ¿quiénes son los que protestan? Pues los pensantes, la Universidad Iberoamericana, y de ahí vienen otros elementos que ahora nosotros ya nos damos cuenta que fue penetrada, fue destruido todo el movimiento del 132. Sí, desde sus inicios. Claro. O sea, desviar un comentario. Al día siguiente y en la noche, perdón la interrupción, en la noche los medios de comunicación se sentían ofendidos y dijeron que había sido agredido el candidato, cuando no es cierto. O sea, el señor, a pesar de que ya es el presidente de este país, no tiene poder de convocatoria, porque evidentemente los medios de comunicación están al contrario, de contraconvocatoria. Claro, pero lo que están haciendo es precisamente crear una serie de favoritismos, en lo que no es cierto de este país. O sea, el señor, cuando fue invitado por el 132 para que presentara una confrontación de ideas, no quiso presentarse. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, el maestro Carlos Fuentes lo dijo muy concretamente. ¿Qué va a ser una persona ignorante? ¿Qué va a ser una persona que no tiene cultura? ¿Qué va a ser una persona que no sabe dialogar? Y dijo algo muy importante. Yo quisiera no estar cuando tenga las entrevistas a nivel internacional con los dirigentes del mundo. Pero sí puedo mencionar otro aspecto importante. Hoy nos damos cuenta que lo que ha acontecido a través de hace más de un año, quizá 3 o 4 años antes, que prepararon a un personaje que estuvo viajando a nivel internacional, porque fue a Bruselas, porque fue a diferentes grupos. ¿Sí se compró el avión, no? ¿O todavía no? El avión es lo menos importante. Lo que sí quiero mencionar, y a eso voy, es que precisamente lo que ahora nosotros sabemos que fue la construcción de los barcos hoteles para Pemex, estuvo concertacesado por el PRI, estuvo en concertación por parte del PRI, y Enrique Peña Nieto dio la autorización para que se construyeran cuando no era nadie, ni siquiera era candidato a la presidencia. ¿Y quién lo echó de cabeza? Pues el presidente Rajoy de España, porque cuando vino al G20, en el G20 dio una declaración: esto fue autorizado hace más de un año en España por el PRI. Entonces nos damos cuenta. Claro que en el momento que yo lo comente va a haber detractores, pues no necesitan entrevistarme, necesitan leer los periódicos de lo que publicó el Universal, el Excelsior, Impacto, Proceso. Lo publicó precisamente después del G20, las entrevistas que le hicieron al presidente Rajoy cuando vino a México, y después en la reunión de Cádiz hace unas semanas, en el bicentenario de la PEPA, de la Constitución de Cádiz, lo volvió a repetir. El presidente Rajoy dijo: América Latina tiene que salvar a España. No, América Latina no tiene que salvar a nadie. Quien tiene que salvar al mundo es en contra del Banco Mundial y en contra del Fondo Monetario Internacional. Sí. Que además los países están en una crisis mentirosa. Ahora ya están diciendo que nosotros estamos en crisis. Nosotros no estamos en crisis. Estamos en crisis educativa, sí, pero económica no. Porque nosotros tenemos reservas internacionales, somos un país riquísimo. Yo he mencionado siempre
que el cuerno de la abundancia, que todavía aprendimos algunos en el libro de texto gratuito, allá por los años de 1900